esa sabiduría con la que usted nos puede guiar para reconocer el camino del despertar espiritual. ¿Qué es el despertar espiritual? Eh, si tengo que definirlo como yo lo he vivido, es un gran cambio en la vida de uno, porque no desaparece todos los proyectos que uno tenía, la visión de la vida que uno tenía, no desaparece, es como que se enriquece todo eso que uno tenía hasta ese momento de ese despertar. Y ese despertar para mí es cuando uno comienza a tener sobre toda esta vida que uno está teniendo y proyectos, una mirada un poco más integradora e integral, es decir, que uno no está viendo tan solo lo que uno va a obtener o por qué uno hace lo que hace, qué disposición tiene uno de invertir energías y tiempos, sino que no está mirando solo eso, sino que eso lo sigue viendo, pero también está viendo a las demás personas involucradas en todo lo que uno está haciendo. Entonces esa mirada espiritual es desde donde de alguna manera nos podemos sentir o podemos expresar verdaderamente o comprender lo que es ser hermanos, lo que es ser semejantes, lo que es ser un prójimo o lo que es el prójimo también para la vida o en la vida de uno, ¿no? Entonces, a partir de tener esa mirada, y cuidado, no estamos hablando de Dios, o sea, estamos hablando del espíritu, ¿no? Ujú. Entonces, estar viendo al otro como uno se observa a sí mismo, cuando uno empieza a ver esto, y no digo que vamos a pasar de vivir pensando solo en nuestros asuntos, en las cosas de nuestra vida, a pasar a sentir al mundo en nuestro corazón, porque difícilmente podamos dar ese salto, ¿no? Del micro al macro, pero que lo tenemos que ir haciendo de a pocos. Pero por lo pronto es en el trabajo que tenemos cada uno de nosotros, donde compartimos con otras personas, en la calle por donde vamos circulando, en el grupo de amistades que tenemos, es decir, en el ambiente social del que formamos parte, tener de él una mirada distinta. Y yo digo, porque a mí me pasó así, que cuando empecé a tener esa mirada más espiritual de la vida, porque yo como que pasé a darme cuenta, primero pensé que no existía esa mirada espiritual de la vida, si no era nada más que para aquellos que se consagraban como sacerdotes o a la vida de Dios. Como que yo creí, como sé que muchas personas tal vez todavía creen, que están los que hacen el camino espiritual, esos que se consagran, y los otros que, bueno, hacen su vida tratando, en el mejor de los casos, de no molestar a nadie, de no hacer daño, pero no se interesan tal vez por las cosas del espíritu. Entonces, cuando empecé a ver desde el espíritu, ya no vi solo lo que a mí me interesaba, vi también a los demás y sus intereses. Y a veces teníamos intereses en común, y entonces uno empieza a pensar, ¿no? Si sumamos fuerzas, podemos conseguir, tal vez con menos esfuerzo, más rápidamente, sacar mayor provecho, tener más beneficios, no para uno, sino sacar más beneficios a todo esto por el hecho de que uno está compartiendo, ¿no? Ya no como yo solo del manzano, sino que comparto con aquel y juntos podemos disfrutar de esto, ¿no? Esa experiencia de estar comiendo juntos nos lleva, por la alegría que tenemos de poder consumir y alimentarnos, nos lleva a hablar a muchas otras más cosas, ¿no? Porque nos permite conectarnos con un lado que no estamos acostumbrados a ver. Pero digo que el mundo para mí cambió cuando tuve esa mirada espiritual, que en realidad no cambió el mundo, porque el mundo seguía apareciendo en Igual. los titulares como caótico. Pero cambió porque yo lo vi distinto. Y me di cuenta que muchas cosas que antes veía que me parecía que no tenía sentido tratar de cambiarlas, que no tenía sentido gastar ningún tipo de energía, hacer ningún esfuerzo, sí era posible. Lo que pasa es que tal vez muchas de esas cosas no se daban en los tiempos en los que uno está acostumbrado a querer conseguir las cosas, ¿no? Lo quiero ya. Ujú. Entonces, si no me da resultado a los minutos que empecé a hacer el esfuerzo, lo abandono enseguida.
No, y esto yo lo vi así, es decir, lo relacioné con la siembra. Si uno se da cuenta que tiene tierra y que de ahí podría obtener alimento, uno dice, ya me voy a poner a trabajar esa tierra para poder tener alimento. Claro, pero no va a ser que hoy trabaje la tierra y mañana amanezco teniendo ya para cosechar. Es decir, ahí empezó. Entonces, esto también, ¿no? Es cuestión de empezar. Ese despertar espiritual es cuestión de empezar a tomarlo en cuenta y entender esto para mí que, bueno, analícenlo quien a lo mejor no tenga esa mirada de la vida, pero somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Me parece que la mayor parte de la gente vive así como esto último, ¿no? Se acuerdan del espíritu cuando no hay otras alternativas o cuando no hay más salidas por el mundo material que es en el que vive el cuerpo. Probé todo lo que materialmente había posible y ahí me acuerdo del espíritu. Y no me acuerdo en general del espíritu que soy, sino que me acuerdo de que hay un creador y entonces acudo a él a buscar a veces milagros. Es decir, que se dé esto, que sé que lógicamente no es natural que se dé, que hoy hice el esfuerzo de Dios, cambié y puse a trabajar la tierra, por favor que mañana haya para cosechar. Y no es tan sencillo, ¿no? Es decir, pedimos a veces esos cambios, esas cosas. Y en el mejor de los casos, si se llega a dar y se da el milagro de que al día siguiente tenemos y se produce, no conoceríamos el desarrollo, el esfuerzo, el transcurso de toda esa evolución de la semilla hasta aquella planta ya desarrollada que da frutos, ¿no? Entonces, si no conocemos de todo esto, difícilmente entendamos del esfuerzo, del tiempo, de la dedicación, de la paciencia que hay que tener para poder acompañar todos estos procesos, para poder protagonizar todos estos procesos a la par de todos los demás, porque no estoy evolucionando yo solo, ¿no? Cuando yo tengo una mirada espiritual de la vida o empiezo a espiritualizarme, es decir, es una mirada y una vida que comprende a los demás, no tan solo se interesa por uno, cuando empiezo a tener esta vida, empiezo a ver otras cosas que antes no veía, empiezo a percibir cosas que antes no percibía, empieza a cambiar mi conducta. Y esto yo me di cuenta que generaba reacciones en las personas con las que yo me relacionaba, porque estaba en ambientes en donde compartíamos cierta amistad porque también teníamos gustos en común, ¿no? Y cuando uno empezó a ver que eso ya no era algo que a uno le gustaba y que no era algo que prácticamente dejara algo constructivo, uno empezó a decir, bueno, no quiero más esto para mí. Pero no querer más esto para mí puso mal a veces a algunas personas, ¿no? Te alejaste, ¿cómo no volviste más? O cuando estás, no participás como participabas antes, empieza a haber cambios. Pero claro, es que estamos viendo un lado de la vida que no contemplábamos y que como los semejantes se atraen, los ambientes en los que nos movíamos eran semejantes a como nosotros éramos y las personas que lo integraban eran como nosotros. Entonces, si uno cambió del grupo, es aquel que de alguna manera será observado por el resto del grupo porque desentona uno, ¿no? Parece que está tocando otra partitura distinta a la del resto y entonces eso no suena bien. Pero no es para todos. Yo pude ver también que había personas que se pusieron mal y se preocuparon por uno, personas que se preocupaban por sí mismos porque le afectaba lo que uno hacía. Me di cuenta que a veces lo que uno hacía, que uno buscaba de hacer lo correcto, les ponía mal porque a veces los ponía en evidencia de que no estaban haciendo lo correcto y ellos lo sabían. Y entonces por ahí a veces se descargaban con uno y lo miraban a uno como el responsable de su malestar. Y uno no hizo nada en contra de ellos, uno hizo algo a favor de lo que uno entendía era una vida más justa, ¿no? Entonces, la mirada espiritual de la vida o la aparición del espíritu en la vida de uno es comenzar a ver como la esencia, ¿no? Bueno, valga la redundancia, el espíritu,
en la materia, en lugar de solo estar mirando la materia, ¿no? Es decir, qué doy, qué recibo, si puedo multiplicarlo, si se justifica. Hay un espíritu ahí. Y cuando veo el espíritu, ya cambia la visión. Ya no estoy pensando tanto en la especulación material. Estoy pensando en esa vida espiritual que hay dentro de esa materia en la que vivo, en la que me muevo y sigo viviendo, porque cuando yo tuve mi despertar espiritual no dejé de vivir en lo material. Seguí teniendo la vida que Sí. tenía, nada más que empecé a decidir producir cambios en mi vida. Y producir cambios en mi vida fue distinguir que había cosas que tenía que cambiar, que tenía que mejorar, y que había cosas que no podían ser cambiadas, porque naturalmente eran así. Pero yo ya no quería para mi vida. Entonces, como no las podía cambiar porque eran así, decidí apartarme de esas cosas, porque no las quería para mí. Pero sí vi que había quienes cercanos a uno seguían queriendo esto, así Claro. como yo lo quise. Pero el haber pasado por esto me ayudó a entenderlos también, porque si no conocemos la oscuridad, difícilmente sepamos valorar la luz. Y cuando estamos en la luz, habiendo salido de la oscuridad, podemos entender mucho mejor a Entiendo. aquellos que siguen en la oscuridad. Y en la oscuridad hay confusión, hay tropiezos, hay dolor, hay mucha imaginación, mucho temor. ¿Y por qué es eso? Porque lo pasé, porque lo viví. Entonces, todo esto se va dando de a poco. No, no es que nos volvemos maestros porque de repente consideramos el espíritu y tenemos mucho para dar. Tendremos para dar todo aquello que fuimos reconociendo y distinguiendo es de valor. Y entonces, eso sí es algo muy presente en la vida del que va despertando espiritualmente. Empieza a administrar mucho mejor todo lo que hay en él y empieza uno a tener más cuidado de lo que transmite y de lo que irradia, de lo que lleva, porque así Mm. como podemos dar buenos ejemplos, constantemente también estamos dando malos ejemplos. Entonces uno empieza a tener un poco más de cuidado, de respeto por los demás. Y no es que uno intente ocultar lo que es, sino que no es necesario expresar lo que no corresponde y lo que no es justo, porque es un proceso que tengo que vivir en mi interior. Y hay cosas que puedo exteriorizar y compartir porque es algo que habla también del desarrollo, de la evolución y puede ser útil. Y hay otras cosas que pasan por lo personal en donde tengo que vivirlo en mi interior sin que otro se afecte. Por eso que me está afectando en este momento como un trabajo interno, ¿no? Entonces la presencia del espíritu genera una gran revolución. Sigo en el mundo, pero lo veo con ojos distintos, ¿no? Y cuando hablabas, por ejemplo, es un proceso, enamorarnos de la incertidumbre hace que cada situación la veamos como una oportunidad para poder evolucionar. O sea, ya no la juzgamos, no la criticamos, no nos quejamos, sino que la agradecemos para trascenderla, porque sabemos que si la trascendemos rapidito, digamos que pasamos por ese momento tedioso, porque no todo el proceso de despertar es puro amor, es pura felicidad, es pura No. tranquilidad, hay momentos dolorosos y, y cuando comprendemos eso, entonces podemos como avanzar más rápido e incluso aprovechar todas las personas que estoy atrayendo en mi resonancia como un espejo que proyecta lo que puedo trabajar y enamorarme de esa incertidumbre. Claro, y lo mismo que observaba antes, sigo observando. Es Ujú, decir, antes de tener una mirada espiritual de la vida, sumada a la que ya tenía ujú. humana, desde la humana puramente vivía viendo todo aquello que me podía molestar, que me podía afectar, que me podía dañar, que podía dedicarle tiempo a criticar, a hacer estos juicios, ¿no? Sobre la actitud, el accionar de otras personas. Pero cuando tuve una mirada espiritual, no dejé de ver eso, no dejé de ver lo que estaba mal. Empecé a prestarle más atención a lo que estaba bien, cosa que antes no hacía. Y seguía viendo lo que estaba mal, pero me di cuenta que cuando observaba lo que estaba mal, tenía la tendencia a mirarme y ver si eso no se daba en mí. Es decir, esto que decías recién, ¿no? El espejo.
Es decir, antes de sentenciar sobre aquella persona y su actitud, Ujú, ¿y yo qué estoy haciendo? Pero inclusive más allá después de que, ¿y yo qué estoy haciendo? Si no lo estoy haciendo yo, o yo estoy haciendo, tal vez no eso, pero estoy haciendo otras cosas. Entendí que eh, el tiempo bien invertido estaba en ponerle atención en aquello que en verdad podía cambiar y modificar y mejorar, que era mi intención, mejorar, superar mis limitaciones. Entonces, ¿para qué gastar tiempo en estar criticando lo que el otro hace, si no más vale voy a tratar de corregir lo que yo estoy haciendo? Y cuando vi lo que el otro hacía, también fue de alguna manera un maestro, porque lo que vi que estaba mal me enseñó a buscar, me incitó a buscar solución. Es decir, ¿cómo se puede cambiar esto, no? En lugar de estar criticándolo por lo mal que hace y hacerme a un lado de esa persona con su actitud, es decir, ¿cómo esto se puede cambiar, no? Es decir, ¿qué ujú. puede llevar a una persona a hacer esto? Así como lo pienso también de actitudes mías equivocadas, ¿qué puede llevar a uno a hacer esto? Entonces, el problema resulta ser un maestro, Ujú. porque aparecía esto en la vida y cuando uno tiene esa mirada espiritual, en lugar de huirle a los problemas, quiere enfrentarlos, porque uno sabe que al enfrentarlos puede aprender, ¿no? ¿Por qué nos dan problemas que tenemos que llevar a nuestra casa y resolver cuando estamos en la escuela, que nosotros quisiéramos que cuando termine la escuela podamos seguir jugando con nuestra vida y no llevarnos problemas a la casa? Bueno, pero ahí tenemos que usar la inteligencia que todos tenemos y los materiales, que es el conocimiento que adquirimos en la escuela y en la vida, para proveerle a la inteligencia para que pueda enfrentar esa situación, ese reto que es el problema, para encontrarle una solución. Y al encontrarle una solución, ustedes habrán visto, es como un alivio, es una alegría. Cuando terminamos con la tarea, es una alegría, ¿no? O sea, lo que uno, pero no es solo la alegría de haber terminado algo pesado. Al principio tal vez es así, sino que después es una alegría, es decir, pude extraerle la luz, el conocimiento. Yo me imagino, hoy lo puedo ver, en aquel momento tal vez uno se imaginaba, ¿no? Qué hermoso será el día que me pueda encontrar con alguien que tal vez le aqueje este problema y yo pueda ayudar. No hermoso porque le aqueje el problema, sino que porque si la vida nos cruza, yo pueda aportarle una solución y ayudarle a encontrar un alivio que él tendrá que poner en práctica, pero de alguna manera uno compartirle aquello que tal vez a mí me costó cierto esfuerzo y sacrificio de tener que enfrentar molestias, momentos que no son tan sencillos y tan fáciles, crisis que se generan en uno, de tener que tomar decisiones y producir cambios que a veces son importantes porque soñamos durante tantos años con alcanzar ciertos objetivos que después nos damos cuenta que no tienen sentido, que son superficiales o no son tan valiosos o hay cosas más valiosas y entonces se generan crisis porque hay que dejar eso que soñamos toda la vida hasta ese momento por cambiar. Y a la vez uno mira alrededor, las personas con las que uno se rodeó también tienen sueños parecidos. Y entonces uno piensa, si yo renuncio a esos sueños, me alejo de esas personas o las niego o me enfrentaré a ellos porque estoy haciendo distinto o yo voy en contra de la corriente. Y bueno, pero es que es el camino que cada uno tenemos que transitar, ¿no? Uno puede ver que las hormigas van todas por el mismo camino y Mm. parece que van amontonadas ahí y ajustadas, pero cada una va haciendo su camino dentro de ese camino que transcurre todo, ¿no? En nuestro caso es igual, es decir, todos debemos ir por el mismo camino, es el camino de la vida, pero cada uno tiene que vivir su experiencia, es decir, nadie pisa la misma piedra, cada uno tiene que vivir su experiencia y aprender de todo esto. Y podemos hacerlo pensando solo en nosotros, que eso yo lo hice en mi vida egoísta, así de pensar solo desde lo humano y lo material, cómo las cosas cambiaron cuando empecé a tener esa mirada espiritual. Es decir, lo que yo voy incorporando a mi vida como experiencia, como reconocimiento de valores superiores a mis sueños, es decir, estos son realidades
y son posibles y con determinados esfuerzos se puede alcanzar y sumando fuerza con otros resultará más fácil, más poderoso, más intenso, más se beneficiarán. Y entonces lo que voy incorporando también lo pienso que sirve para la sociedad de la que formo parte. Entonces de a poquito vamos, de a pasos, saliéndonos un poco de nuestros límites egoicos, ¿no? El ego, el yo, lleva a pensar en yo, es decir, todo es en función del yo. Entonces, cuando estoy haciendo, si te voy a dar amor y si te voy a amar, es vamos a ver si sos capaz de amarme o devolver en función de lo que te estoy dando. Y si no, no te doy más o doy hasta cierto punto porque no tiene sentido. Como si uno perdiera el amor que da. Y uno nunca, el amor no se pierde. Es decir, que si yo voy por la vida dando amor y hay muchos que no toman y no lo valoran, yo no pierdo lo que di. Total. Es decir, porque soy, no sé, una fuente infinita de ese amor. Todo Mm. depende de que si yo estoy dispuesto a llevarlo a todas partes sin esperar nada a cambio. Ahora, si desde el ego espero a cambio, es en donde lo infinito desaparece. No, si no me da, no le doy más. O hizo tal o cual cosa y traicionó el amor que le di, entonces no le amo más o no le expreso más mi amor de ninguna manera. Esas cosas van cambiando y al ir cambiando eso, como antes decía, también va cambiando nuestra relación con ese entorno. Nos vamos volviendo personas que son más reflexivas, personas que estaremos más atentos a lo que sucede sin estar generando tanta especulación de cómo participar, si se justifica, si voy a sacar algo del proceso, sino que siempre estoy sacando algo, pero estoy sacando algo para bien de todos cuando lo veo desde el espíritu, no para un bien personal exclusivamente, porque todo eso es estar queriendo potenciar la parte que soy, el individuo, que al irse haciendo cada vez más fuerte, eh, como sostiene la separación, la separatividad, ¿no? Es decir, termina uno chocando por lo fuerte que uno se hace con el otro fuerte con el que uno se encuentra, ¿no? Entonces, donde uno va dejando esa violencia o ese interés por lo material exclusivamente y empieza dentro del mundo material en el que uno está a ver desde el vehículo, es decir, como conductores de este vehículo, estar viendo el paisaje, estar viendo a los demás conductores, estar considerándolo, es ceder, ¿no? Es decir, yo voy apurado porque tengo que llegar al lugar al que voy y me abro camino como sea que surja. Después pienso, no, me detengo, me freno un poco. Sí, es importante que llegue porque es el lugar a donde tengo que ir, pero será tan importante como los demás. Entonces cedo el paso, es decir, tengo otra actitud en la vida, ¿no? Estas pequeñas cosas que parecen a veces no tener que ver con lo espiritual, por eso que a veces confundimos y pensamos que lo espiritual es lo que hace el sacerdote, lo que hace el pastor, aquel que está consagrado a Dios nada más, son actitudes que están contemplando también a los demás espíritus, estamos viendo a los demás como nos observamos a nosotros mismos, los entendemos así. Entonces, mis apuros valen tanto como los de los demás. Y a veces, si yo voy tomando conciencia, me iré dando cuenta que surgen, que hay otros que verdaderamente tienen más apuro que yo. Entonces, cederle el paso es algo que tiene que ver con, bueno, la consideración que uno está teniendo espiritual de la vida y del prójimo. Pero el cambio empieza siendo tal vez no tan intenso, no tan fuerte, no tan comprometido, porque uno empieza a tratar con cosas que antes no trataba. Entonces, a veces caben dudas, se generan confusión, ¿no? A mí me pasó que yo pensé que tener como la vida como un sacerdocio, yo pensé que, y lo comparé con un sacerdote católico, por ejemplo, que es lo que una vaga idea podía tener de cómo llevaba su vida. Entonces dije, no tengo que tener y formar una pareja, no tengo que tener aspiraciones materiales, es decir, montones de cosas que uno creía entender de cómo un sacerdote católico llevaba su vida comprometido con Dios.
Pero en realidad no pasaba por eso, ¿no? Sino que era justamente poner amor en lo que uno estaba haciendo. Me di cuenta que ese era un desafío enorme. Parecía fácil, porque uno dice, ¿cómo no voy a poder amar? ¿Qué más grande hay que poder amar? ¿Qué trae más satisfacción a nuestra vida que poder amar? Pero cuando quise hacerlo no me resultaba tan fácil, porque me resultaba fácil en donde ponía amor siempre, porque recibía cambio, pero no me resultaba fácil poner amor ahí en esos lugares en donde parecía que caían pozos sin fin, en donde no tenía eco, en donde era criticado. Entonces me golpeaba, me lastimaba y yo dudaba si estaba bien lo que Mm, estaba haciendo por los resultados. Pero en realidad los resultados no los tengo que evaluar desde cómo el otro responde a lo que le doy, sino que los sí. resultados es de cómo yo me siento en mi conciencia con lo que doy. Entonces yo estaba en paz llevando amor. Si el otro no lo tomaba como un amor y lo tomaba como en realidad lo peor que podía recibir, ya eso no estaba dentro de mi mundo, dentro de mi espacio, y no me tenía que estar lamentando o preocupando. A ver, no preocuparse no es dejar de tener interés, porque me preocupaba en algún punto que el otro no lo tomara bien, porque no era mi intención llevarle ningún mal. Ujú. Entonces, no lo pensaba desde que me ofendía por cómo tomó lo que le di, sino que lo pensaba en que tal vez no se lo di de la mejor manera, ¿no? No es lo mismo entregar una rosa así nomás que tal vez darle un buen envoltorio, darle la forma. Es la misma, es la rosa, pero eh, claro. Entonces digo, tal vez soy yo el que no está sabiendo llevar, ¿no? Y pensaba así, pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo y va tomando en cuenta cuando empieza a tener esa mirada espiritual en la vida. Va de a poco, es decir, Jesús empezó su obra pública a los 30 años, pero estuvo 30 desarrollándose. Mm. Se habla de prodigios de niños, ¿no? A los 12 años dejando boquiabierta a los señores de la ley dentro del templo, pero a la vez, en ese mismo acontecimiento que se relata, lo que a lo mejor no se toma tan en cuenta, porque yo sé que muchas personas religiosas toman esto, ¿no? Claro, el Maestro, el Hijo de Dios, el amor encarnado, 12 años dándole enseñanza a los ancianos del templo, conocedores de las leyes de Dios, están viendo esa parte, pero no están viendo otra que es muy humana. Se le desapareció 2 días a sus padres y los padres lo estuvieron buscando, estuvieron preocupados porque el niño no estaba. ¿Qué padre no se preocupa, padre Mm. amoroso, no se preocupa porque no encuentra a su hijo y no sabe dónde está? Es lo que le pudo haber pasado. Y entonces cuando lo encontraron no le dijeron, qué bueno hijo que está siguiendo la voluntad de tu padre en los cielos. Le dijeron, no vuelvas a hacer esto. Sí, sí, sí. Pero digo, hay cosas que tenemos que aprender y ver de una manera integral, ¿no? No solo lo que queremos ver. Hubo ahí una parte que tiene que ver, lógico, con el Hijo de Dios, con ese amor, con ese niño índigo, digamos así, es decir, tan pequeño, pero teniendo esa claridad sobre las Mm. leyes. Pero a la vez también, como cualquier niño índigo que hoy podemos conocer, tienen su propia vida y muchas veces van en contra de las estructuras de la propia familia y de sus padres. Entonces, no se ponen en contra de los padres, ellos están a favor de sus impulsos. Entonces eso es lo que llevan, pero claro, los padres temen por ellos, Mm. se preocupan porque ellos no responden, se preocupan porque pueda pasar algo terrible o algo desagradable a partir de que no obedezcan, de que no respondan, de que no sigan o no estén dentro de la estructura en la que estamos los Mm. demás. Entonces, hay muchas cosas que ver de todos estos cambios, ¿no? No solamente, bueno, en un maestro despertando, sino que yo decía esto porque lleva tiempo ese desarrollo. Y para Jesús llegar a la vida pública necesitó 30 años. Nosotros no pensemos que 30 años, nosotros no podemos tomar encarnaciones, pero no pensemos en eso de todas maneras. Es que hay que dedicarle tiempo al crecimiento y al desarrollo. Todo tiempo dedicado a esto siempre es productivo y es de bien para todos.
no solo para nosotros. Cada alumno que se compromete en la escuela con la enseñanza no es solamente algo que tome y que recibe dentro del aula, es algo que él incorpora en su vida y Mm. lo lleva al recreo. Y cuando él lo lleva al recreo y lo manifiesta, lo comparte con los demás. Entonces, el mundo cambia cuando uno incorpora lo que aprende, no solo cuando intelectualmente lo reconoce y después termina haciendo lo que sus impulsos humanos lo llevan a hacer sin pensar. Entonces, hay que analizar. Pensar se parece a especular, pero no es lo mismo, ¿no? Uno especula cuando está viendo qué pone en juego, qué va a obtener, si se justifica la inversión, pero el corazón no está pensando desde ese lugar. Siempre está justificado poner amor en lo que estamos haciendo. No importa que el otro no lo valore, que no sepa aprovechar, que hoy no lo entienda. Imagínense, un maestro en una escuela está dándole enseñanza a sus alumnos que normalmente en ese momento, sobre todo en las aulas más primarias, en ese momento no lo valoran. Los alumnos en general no quieren saber nada de todo eso. Pero el maestro no desiste, porque sabe que eso que hoy no valoran, porque ellos están pensando más en jugar, un día les será útil. Entonces, pasa lo mismo con nosotros sin llegar a ser maestros. Hoy tal vez estamos dando algo que alguien no valora, pero Ujú. un día tal vez les sea útil. Y no es que yo me sentiré bien y orgulloso porque participé de eso, es una alegría que haya podido servirle en el momento que lo necesitó. Y el momento que lo necesitó es el momento que su conciencia se iluminó, ¿no? Y ahí dice, ahora entiendo lo que me dijeron hace 20 años. Bueno, pero es que así van pasando las cosas, ¿no? No tenemos un maestro cada uno que nos diga específicamente a cada uno de nosotros. La vida es un maestro que nos enseña a todos y a veces hay lecciones que parecen no ser para nosotros, pero nos pueden ser útiles. Tal vez no en este momento, pero sí en otro. Entonces siempre hay que estar atentos a aprender. Y el alumno que está atento a aprender es un alumno que ayuda a que mejore toda la situación dentro de la escuela, sea en el recreo, sea dentro del aula, sea para los propios maestros que tienen que estar dedicando las enseñanzas, en las familias en las que forman parte de esos alumnos que van llevando también esas enseñanzas que van recibiendo. Bueno, en esa estaremos mientras despertamos. Claro, y también cuando somos buenos estudiantes a veces nos exoneran del examen, ¿no? Porque nos ponen de monitores a compartir esa información que bien recibimos y practicamos de una manera diferente a como lo hace el profe, a ver si de pronto hay otros estudiantes que comprendan esa misma información. Hay algo muy lindo, Daniel, cuando tú mencionas en todo el proceso espiritual, ese despertar acabando, digamos, con los anhelos terrenales, pero eso no significa que no gocemos de ellos cuando despertamos espiritualmente, sino que dejamos de Exacto. sufrir por lo que está afuera, por querer tener y hacer. Cuando trabajamos en nuestro despertar, como esas cosas llegan como por como lo decía el maestro Jesús, ¿no? Por añadidura. No es que no las vamos a tener. Exacto, exacto. De todas maneras, eh, tenemos que entender que un maestro da ejemplos a los alumnos, a los discípulos, al que está observando y el que busca ejemplo, el que de alguna manera tal vez se cuestiona lo que está haciendo y piensa que podría ser mejor y entonces anda buscando ejemplos y los puede llegar a encontrar. Pero muchos de los ejemplos que pueden dar a veces los maestros puede que no los comprendan los alumnos, porque en realidad se desprende de decisiones conscientes que toman los maestros. Y no es que todos tienen que seguir al pie de la letra lo que el maestro hace, porque como es el maestro hay que copiarlo. Hay que entender lo que estamos haciendo. Yo insisto en esto que yo suelo transmitir, ¿no? Es decir, si entienden lo que estoy diciendo, hagan lo que entienden, no lo que estoy diciendo. Mm, Es mm. decir, uno tiene que seguir su entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, un maestro no está queriendo que copien, porque al fin y al cabo no van a entender por qué hacen lo que hacen. El maestro sí entiende por qué hace lo que hace. ¿Por qué el Maestro Jesús
tuvo esa vida que tuvo, porque él entendió que tenía que llevarla adelante de esa manera para poder llevar adelante el plan que Dios tenía para que él ejecutara y compartiera con la humanidad. Entonces, tomó esas decisiones que tomó de sus discípulos, de mantenerse alejado de ciertas cosas que muchos en el mundo buscan, de no tener un trabajo fijo, porque obviamente eso le llevaría a tener que comprometerse horas de un día y dejar de estar atendiendo al que necesita. Entonces, si uno no tiene el trabajo físico, no tiene una entrada asegurada. Si uno no tiene una entrada asegurada, no tiene asegurado el pan. Y no cualquiera puede andar por la vida sin tener asegurado el pan porque decide servir a Dios. Hay gente que no tiene el pan porque no encuentra trabajo, porque no es fácil encontrarlo, porque no quieren tenerlo, por muchos motivos, pero no siempre tiene que ver con la entrega espiritual, ¿no? Entonces, hay que ver que no todo es para copiar, sino que hay que entender primeramente, y luego no es copiar, sino que es seguir el propio entendimiento. Entonces, ahora comprendo, bueno, no es que voy a parecerme a él, tengo que ser yo. Esa es la cuestión. Esto estábamos hablando de lo que es el espíritu. Empiezo a ser yo. Soy un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces empiezo a ser ese espíritu. Y sigo en el mismo mundo en el que siempre estuve. Nada más que hoy veo el mundo no como haber creído durante un tiempo que era el vehículo, sino que hoy veo que soy el conductor. Entonces yo debo de cuidar el vehículo y debo de llevar el vehículo a donde tengo que ir y manejarlo de tal manera que pueda llegar a donde debo de ir como conductor. Pero no soy ese vehículo, ¿no? Porque vivimos cuidando el vehículo que esté en perfectas condiciones, pero el conductor está abandonado. Entonces el vehículo que tenga el mejor combustible, las mejores llantas, es decir, todo lo mejor, la pintura que es espectacular y que todos lo miren cuando pasa. Pero el conductor no le damos de comer nunca, no lo atendemos, no descansa, no se conecta con la fuente de donde proviene. Entonces él también se va debilitando. Y aunque por fuera tengamos un vehículo que está espectacularmente cuidado, si el conductor no tiene fuerzas, es que no solo de pan vive el hombre, es decir, esto en cuanto a que buscamos lo material para el vehículo, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Entonces hay que estar atentos, ese es el alimento del espíritu, esas palabras. Y esas palabras puede que suene como palabras, pero esas palabras son acciones. Las acciones se convierten en palabras. Una acción amorosa que yo lleve adelante en mi vida se convertirá en palabras para otros, porque habrá quien observe y diga, mira, qué acción, qué buena acción. No para que yo me sienta de alguna manera en algún lugar destacado, sino que es para que sepan valorar lo que se puede llegar a expresar cuando uno vive una vida más humilde, es decir, no se sube arriba del auto queriendo llamar la atención, del coche queriendo llamar la atención, sino uno va por su carril en la vida encontrándose con otros conductores y tratando de compartir y dar lo mejor, pero soy el que lo conduce, ¿no? Por eso esto a veces es una figura que es difícil de entender. Cuando yo voy a algún lado, ¿yo llevo al auto o el auto o el coche me lleva a mí? ¿Cómo es esto, no? Porque cuesta entender cómo es. Pero yo me lleva, pero yo lo conduzco a donde tengo que ir, ¿no? Entonces, así estamos como espíritus. Venimos a este mundo y necesitamos el vehículo para movernos en este mundo, pero nosotros como espíritus somos los que tenemos que conducir este vehículo. Es decir, hay que tomar decisiones. Y esas decisiones irán cambiando en la medida que tengamos una apertura en la búsqueda de entendimientos y no nos quedemos estructurados en lo que creemos que sabemos y con eso nos basta. Porque, ¿para qué quiero más? Entonces me quedo, ¿no? Un alumno que en la escuela dice, ¿para qué quiero más? Ya con lo que aprendí me basta y con esto puedo vivir el resto de mi vida. Lo podemos hacer, pero imagínense un alumno así en la escuela. Es un alumno que se quedará estancado en esa aula. Es un alumno que las enseñanzas que sigan llegando a su vida, él no las asimilará porque no tiene interés.
Y si no tiene interés, de a poco, él cada vez estará como alejándose más de la sociedad, porque la sociedad solo puede funcionar cuando todos los que la integramos nos comprometemos con el prójimo, con nuestra vida, con hacerlo mejor o dar lo mejor de nosotros. Porque si no, no funciona. O sea, no hay una sociedad en donde cada uno trata de hacer lo que quiere de su vida. Eso no es sociedad. Es una sociedad de conveniencias personales y egoístas. Entonces, tenemos que ser socios en el despertar, en el Mm. desarrollo, en la evolución, pero para eso es un compromiso. Es lindo el recreo, pero se aprende mucho más dentro del aula. Y mucho más se le agrega el aprendizaje del aula en el recreo cuando uno lo que tomó del aula lo vuelca en el recreo. Es decir, en la relación con los demás en un momento de distendimiento. Es decir, en el momento humano en el que nos toca vivir, compartir con la familia, con los amigos, en el trabajo. Ese podríamos llamar tal vez el recreo, cuando no estamos ahí atentos a la enseñanza. Pero ahí podemos volcarla y de alguna manera estamos atentos, ya no tanto a recibir, sino a poder dar. Hay que estar atento a la necesidad del otro para ver qué puedo compartirle de aquello que el profesor me compartió en el aula, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo dar? ¿Cómo puedo ayudar? Y eso es un regocijo para el alma que supera cualquier cosa material que podamos ambicionar y llegar a alcanzar, ¿no? Total, total. Daniel, precisamente cuando empezamos ese proceso de despertar espiritual, nuestros resultados de armonía, pues son más evidentes y sabemos que esa es la señal de que estamos haciendo lo mejor con nueva información, más desde el amor y dejamos de interferir en procesos de otras personas porque ya no queremos ser buenos, ya queremos es trabajar desde nuestra propia evolución consciente y compartir desde nuestras verificaciones para que otros lo observen. ¿Cuáles serían como esos pasos, tres o cuatro pasos fundamentales para yo darme cuenta si estoy en un proceso de despertar espiritual? O si no lo he comenzado, ¿cómo lo comienzo? O si ya estoy, ¿cómo lo potencializo? Es que no son tres o cuatro, son muchos, o a lo mejor no son tantos. Es en definitiva, no sé, uno, por ejemplo, dejar de soñar. Yo veo que hay frases construidas que socialmente se aceptan y se las toma y de alguna manera se las postula ahí como para que todos la tomemos como una inspiración, pero persigue tus sueños y los alcanzarás. Eh, una cosa son no los sueños, sino los proyectos, ¿no? Los ideales que uno busca de alcanzar, que siempre serán de superar el estado actual, es decir, mejorar, elevarnos, no elevarnos por encima de nadie, sino que elevarnos por encima de donde estamos, es decir, para ver las cosas con más claridad, para poder alcanzar más pureza, ¿no? Es decir, cuanto más nos vamos elevando, más nos alejamos de lo material. Entonces, alejarse de lo material no es solo desprenderse, sino más que nada desapegarse, empieza por ahí. Primero empieza el desapego. Cuando me voy desapegando y dejo de tener tanta ambición de cosas materiales, es en donde aprendo a reconocer o a darles el mejor valor todavía, mayor valor, no como le daba antes, que lo valoraba en función del esfuerzo que me costó conseguirlo, de cómo los demás ambicionan tenerlo. Empiezo a dejar esas cosas de lado, ¿no? Y entonces hay varias cosas que tendríamos que estar haciendo. Dejar de soñar y empezar a ser más realistas, que es lo que estaba diciendo recién. Eh, Dejar de estar proyectándonos en el mundo como sin tomar en cuenta las necesidades del espíritu y ver también si eso es algo que va alineado con el espíritu, porque, insisto, claro, esto es una cuestión de conciencia, pero si soy un espíritu que tiene un cuerpo y me aboco más a las cuestiones del cuerpo y sus ambiciones, sus necesidades y sus sueños, y no me atiendo como espíritu, tarde o temprano la conciencia llamará mi atención, ¿no? Es decir, es lo que de alguna manera me traerá ciertos conflictos, crisis,
porque no me siento identificado a pleno, no me siento del todo satisfecho. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos esforzamos tanto por alcanzar algo, nos llevó tanto tiempo y energía, dedicación, Mm, y cuando lo alcanzamos resulta que no no fue. era lo que pensábamos? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo sueño en un mundo mejor, se me ríe la cara. Pero cuando abro los ojos, veo la realidad. Mm, Y veo que las cosas no son como yo las estaba soñando. Pero, ¿por qué digo esto? Porque con la imaginación yo provoco que se generen mis emociones y que a la vez también surjan en mis pensamientos. Pero son pensamientos de una imaginación, de una proyección de un sueño, no una realidad. Y a veces me confundo y confundo con realidad esa emoción que simplemente se generó por un sueño, no por una realidad. Entonces, en lugar de trabajar para que eso se convierta en una realidad y yo pueda vivir feliz, acudo a soñar para encontrar en el sueño felicidad. mm. Entonces, nos gusta y aceptamos y parece que es algo normal, no sé, que los políticos nos hablen de lo que vamos a alcanzar, si nos comprometemos, si me votan, si me eligen. No, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿No? Es decir, no es lo que vamos a alcanzar hoy que estamos dando. Sobre todo nos tenemos que centrar en esto, vivimos en el presente. Si en este momento cualquiera de nosotros, estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes en este momento compartiendo este espacio, tenemos alguna idea de un mundo mejor, cómo debería ser. Entonces, no pensemos que ese mundo mejor es algo que va a llegar. Es algo que en este momento tenemos la oportunidad de vivir porque lo estamos viendo. Entonces, vivámoslo nosotros. Y ese mundo mejor, lógicamente, siempre estamos hablando de un mundo que es mejor para todos. Entonces, si es lo que yo estoy viendo, hoy tengo que ser fiel a esto, a lo que estoy viendo, ¿no? Y Mm. entender que tenemos libre albedrío. El libre albedrío lo tenemos todos. Entonces, traten de visualizar que el libre albedrío es eh, desde los planos sutiles, es como una burbuja en donde cada ser está desarrollándose. Entonces, esa burbuja lo protege de todo lo que pueda dañarlo proveniente de fuera, de ese espacio contenido. Y también protege a los que están fuera de su ignorancia, de su inconsciencia, ¿no? De su egoísmo. Entonces hay una protección. Cuando se transgrede el libre albedrío, sea que porque algo ingresa de fuera, que puede ser porque yo le abrí la puerta, puede ser sin esperar que haya llegado a mi vida, porque en este mundo hay mucha injusticia, porque no se conocen las leyes, entonces hay injusticias, pero por el motivo que fuere, yo transgredo o es transgredido el límite de mi libre albedrío y ahí es donde se genera el karma. Entonces, tenemos que conocer el libre albedrío que tenemos y entender que todos lo tenemos. Entonces, nunca pretender transgredir el libre albedrío de los demás. Hoy justamente te referías a eso, es decir, dejar de querer ser bueno queriendo ayudar al otro. Mm. Hay que buscar ser justos. Y lo justo es que dentro de mi libre albedrío, en el presente en el que estoy viviendo, haga lo que mi corazón dice que Dios manda. Es decir, seguro que no sé todo lo que Dios manda, porque no soy Dios, pero lo que sé lo tengo que poner en práctica. Entonces, Dios no puede exigirnos que en el presente hagamos lo que ignoramos, pero sí está esperando que demos lo mejor de nosotros. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo y entendiendo que es de valor es que tenemos que sembrarlo para que se multiplique. Y sembrarlo es volcarlo a las acciones, a los hechos, entendimiento. Y no solo hacer lo que me dijeron que tengo que hacer porque entendí en ese momento que estaba bien. Hacer todo el proceso que tengo que hacer de acudir a mi inteligencia para sacar el mayor provecho posible. Entonces, el compromiso es algo muy importante, es en donde me doy cuenta que viví para la oscuridad o en la oscuridad durante tanto tiempo, por ignorar tantas cosas.
y quiero salir a la luz y ver las cosas como son, aunque me imagino que habrá cosas que no me agradarán, pero prefiero ver lo que no me agrada que vivir en la oscuridad engañándome y creyendo las cosas que después resultarán no ser. Entonces, como que vivamos el presente, que es lo mejor que podemos hacer, entendiendo que tenemos que respetar los límites. ¿Cuándo uno puede ir más allá del libre albedrío? Cuando lo que uno va a exportar es justo. Es decir, cuando va a beneficiar a todo el que alcanza. Pero mientras uno todavía esté siendo influenciado por su egoísmo y tenga una visión parcial de la vida y de la verdad, es en donde uno tal vez aún hasta queriendo hacer bien resulte hacer un daño, ¿no? Porque hay personas que tienen que pasar a veces por la experiencia de sentir un dolor para que sepan que eso no se debe hacer, o para que se pregunten cómo llegué yo a esto en mi vida, a este momento, a tener que vivir y lidiar con este dolor, ¿no? ¿En dónde me equivoqué? ¿Qué he hecho? Al principio, cuando el egoísmo es grande, le responsabilizamos a otro. Yo no hice nada y es por culpa de aquellas personas que estoy pasando dolor. Pero después empezamos a ver que sí, es decir, no soy yo la única persona injusta, hay muchas personas ignorantes, no solo yo. Entonces hay personas que también siguiendo su ego hacen cosas que me pueden dañar, pero yo tengo que ver en mi propia vida, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas he hecho yo que han ocasionado daño a los otros? Yo eso es lo primero que pude observar en mi despertar, el egoísmo que me gobernaba constantemente, en todo momento. No maldad, porque no, yo no pude observar que tuviese la intención de hacerle un daño a alguien y de tener venganza. Pero sí era constante el egoísmo, porque cada paso que daba veía yo qué podía sacar yo de provecho, de ventaja. Me di cuenta cómo era inteligente para lo que me convenía. Como cuando tenía que conseguir algo, ahí usaba yo la actitud teatral, y la sonrisa y los modales y todo, para conseguirlo. Y cuando quería evitar algo, ahí sacaba yo mis armas y para defenderme y demostrar no tener interés. Me di cuenta que tenía inteligencia, nada más que lo utilizaba convenientemente, pero ¿a conveniencia de quién? A conveniencia del individuo, ¿no? De Daniel, pero no a conveniencia o beneficio desde un sentido común, es decir, para el común de las personas, volcarlos hacia todos. O sea, hay varias cosas que tendríamos que tomar en cuenta, pero sobre todo quiero destacar de estas cosas el libre albedrío. Entender que tenemos que desarrollarnos y crecer en él. Es un ambiente contenido y, si se quiere, protegido por la ley del universo, en donde tenemos que crecer. Lo que podamos hacer de mal desde la inconsciencia puede ser contenido en ese espacio, si no intentamos salirnos de él y llevárselo a otro, es decir, exportarlo, ¿no? Se me ocurrió una idea que es pícara, que es una idea de sacar ventaja de alguna situación, se la voy a compartir a alguien más. Entonces, lo que estoy exportando es mi egoísmo, a veces hasta mis malicias, y son las cosas que tengo que aprender a ir cuidando. Esto para aquellas personas que de alguna manera sientan están teniendo un proceso de despertar. Y a lo mejor, si hay personas que están empezando a ver así la vida como que son los que se tienen que hacer cargo de ella y saber administrarla, y entender que si tenemos inteligencia para ver y distinguir lo que nos interesa o nos conviene, también podemos utilizar la misma inteligencia con la intención de ver qué podemos hacer por otro. Y en donde empecemos a hacer esas pruebas y ese ejercicio, es en donde vamos a empezar a sentir ese despertar espiritual, ¿no? Despertar espiritual llega de maneras particulares para cada uno. En mi caso fue replantearme un poco lo que estaba haciendo. Y no solamente como hasta ese momento venía haciendo, miré lo que hago, por qué lo hago, para qué lo hago, sino también lo que ocasiono, lo que provoco, lo que oculto, lo que llevo solapadamente cuando voy.
empecé a como a ser sincero conmigo mismo. Me dolió en el ego. Reconocer a veces hipocresía, mentira, ese egoísmo, la intención de avanzar solo pensando en mí. Me dolió en el ego, pero en realidad fue como un triunfo, una victoria espiritual, reconocer eso, mi pequeñez o la igualdad en la que me encontraba con los demás. No estaba por encima de nadie, no soy el más inteligente, que yo pude sacar adelante cosas que otros no, que yo veo cosas que yo resuelvo que los demás no pueden resolver, y entonces desde ahí me lleno de laureles. Es como que entender humildemente que tenemos que crecer en ese espacio y saber respetarlo, procurar encontrar y conocer los límites y ver hasta dónde podemos llegar con qué. Entonces, todo lo que tiene que ver con las acciones que podemos tomar desde la ignorancia, que nos pueden conducir a no solo mirar lo que vamos a obtener, sino lo que podemos estar provocando en nosotros, tratar de regular y de medir y aprender a hacer sacrificios. A veces tengo que dejar de lado lo que yo quiero para mí por el bien común. Entonces, si somos ovejas de un rebaño, cada una tendrá su pastura y que tendrá que buscar y que comer y que respetar al que está al lado, al prójimo, y solamente comer y tomar lo suyo, pero no solamente comer lo suyo. En algún momento mirar que tal vez quien está al lado no tiene pastura y puedo compartir y ceder. Entonces, saber que serán distintas las consecuencias, los resultados de si comparto pastura, es decir, con alguien, amorosamente cedo, y ahí yo sí puedo salir del libre albedrío, porque le comparto, le ofrezco, no le impongo, no lo intento convencer, le ofrezco. A que si yo estoy pensando en dejar lo mío, total esto ya es mío y me voy a comer lo del que está al lado, que eso hacemos muchas veces desde el egoísmo, ¿no? Necesito cambiar el carro. Vamos, acá hay una persona que lo vende barato, no se dio cuenta, no sabe, vamos a aprovechar a comprárselo. Entonces estoy pensando en mí, no estoy pensando en la persona que tiene necesidad y que a lo mejor se equivocó, o me voy a aprovechar de su necesidad por sacar yo ventaja y la oportunidad. Son cosas, claro, uno no quiere el mal, pero al fin y al cabo son actitudes que en este presente podemos cambiar, ¿no? Y hay que reconocerlas. Tenemos que ser jueces de nuestros actos. Y yo digo que tenemos que ser los jueces más severos, es decir, no hay que perdonar lo que está mal. Si está mal, hay que reconocerlo y hay que entender que si queremos seguir así, hay que cambiarlo. Entonces, si quiero cambiarlo, ver si puedo, si estoy dispuesto a comprometerme con el cambio o si necesito ayuda, ver a quién puedo acudir para encontrar esa ayuda, ese apoyo para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo uno sabe distinguir el proceso del despertar? No sé si tengo yo una respuesta precisa y corta para eso, pero es que empieza a cambiar la visión de la vida, ¿no? No es solo interesarme en los momentos de ocio por lo que es espiritual y después me vuelco a lo material olvidándome de lo espiritual, ¿no? No, creo que no soy una persona muy espiritual si voy los sábados, los domingos a la iglesia, pero el resto de la semana me olvido de lo que ahí escuché y vivo mi vida material. Total, sé que el fin de semana que viene pediré perdón por lo que hice y seguiré viviendo mi vida. No me parece ser una persona comprometida con el espíritu. A ver, personas espirituales somos todos, porque todos somos espíritus. Entonces, camino espiritual estamos todos, porque todos somos un espíritu transitando el camino de la vida en el que hemos venido a transitar en este momento, en esta escuela material, pero para crecimiento y desarrollo del espíritu que somos. Un espíritu que es eterno tiene que conocer todo el universo del que forma parte, y este es parte de ese universo. Entonces, ¿dónde uno empieza a conocer la creación? Si para conocerla plenamente, si no es desde sus cimientos. Entonces los cimientos
de la creación, lo que está en la cúspide, en la cima, lo esencial, tiene bases en lo material. Entonces, desde aquí comenzamos a comprender, ¿no? La vista que hay desde la base de la pirámide es imponente del tamaño de la pirámide, pero no se ve mucho más alrededor. Pero cuando uno asciende la pirámide desde ahí arriba, se ve todo. Sí. Entonces, bueno, para llegar hasta allá arriba y hay que ir dejando ciertas cosas que son parte de este mundo. Pero esto lo iremos entendiendo nosotros. Entonces, hay pequeños indicios que vamos a ir teniendo de ciertos cambios, pero siempre tomémoslo con compromiso. Démonos cuenta si es las decisiones propias, si son inducidas a veces por otras personas que son, hoy el término es influencer, es decir, en nuestra vida que están tratando de influenciarnos para tomar decisiones, para hacer al fin y al cabo lo que ellos dicen que hay que hacer. Nosotros tenemos que crecer en conciencia y no crecemos en conciencia cuando hacemos lo que otro dice, porque al fin estamos tratando de copiar al otro y de parecernos, pero yo no puedo vivir el camino que vive el otro, entonces tengo que hacer mi experiencia, buscar de estar abiertos a toda experiencia que nos ayude a crecer y a ir dejando de camino todo aquello que no es útil para el espíritu. Pensemos que si somos espíritus, un día tendremos que partir y ya podemos darnos una idea de que cuando partimos de este mundo no nos llevamos ni el cuerpo que pensamos que somos o que es nuestro, ni eso nos llevamos, menos todo lo que materialmente a través de ese cuerpo hicimos, no nos llevamos. Y entonces entendamos que lo único que nos vamos a llevar es todo lo que es de valor en el mundo al que vamos. Es decir, todo lo que tiene que ver con el amor, con la multiplicación, ¿no? de ese amor. Eso sí nos vamos a llevar. Entonces, eso, tal vez muchos lo ignoran, pero eso es un tesoro muy valioso en los cielos, porque es una luz que se lleva en el interior que ayuda a transitar ese paso entre la partida de este mundo con la entrada al reino al que pertenecemos, el reino de los cielos, ¿no? Como espíritu. Entonces, todas esas acciones se convierten en una luz que guía en el camino de uno. Bueno, esto tal vez no es algo que lo puedan comprobar fácilmente cualquiera, pero tómenlo en cuenta, analícenlo, ¿no? Y bueno, y hay algo que sí, no cabe lugar a dudas, no nos llevamos ni el cuerpo cuando nos vamos de aquí. Entonces, tiene sentido solo trabajar para todas esas cosas que al fin van a quedar acá y disfrutarla mientras estamos acá, porque no sé qué hay más allá, no me preocupo, o empezar a pensar que hay algo más allá, ¿no? ¿Por qué no se ve lo esencial? Porque nos distraemos demasiado con lo obvio, con lo evidente, con lo denso, ¿no? Miramos el fruto, en todo caso miramos la planta, pero no nos ocupamos de ver las raíces hasta dónde llegan y qué pueden estar necesitando, que en realidad lo que nosotros podamos hacer por las raíces va a repercutir inmediatamente en los frutos. En cambio, lo que hagamos con los frutos difícilmente cambia las raíces, ¿no? Es decir, empezar esto, a buscar un poco más en las raíces de lo que estamos haciendo. Esto me parece como muy importante para que bien nosotros de nuestra propia voluntad comencemos a activar la espiritualidad de nosotros, o bien si ya de alguna forma hemos tenido como una especie de llamado porque empezamos a prestar la atención a las cosas que antes no prestábamos, lo tomemos como con compromiso, ¿no? Porque al fin salir de la oscuridad y entrar en la luz tenemos que hacerlo comprometidamente, no de a ratos, cuando tengo tiempo, cuando no hay otra alternativa, si no hay algo más importante que hacer, no, es decir, comprometámonos. Y esto nos asegura éxitos más prontamente, porque cuanto más demoremos el alcanzar y el observar y el vivir y el atender, estamos postergando nuestro aprendizaje, nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace que la escuela se haga más larga de lo que debe si no es otra cosa que no prestar atención a las lecciones? Es no aprender. Entonces, si no aprendo, la vida me tendrá que volver a repetir la lección porque lo que quiere es que aprenda. A que aprenda para que trascienda, no me quiere castigar repitiéndome la lección. Porque primero tengo que aprenderla y después la lección se seguirá repitiendo aun cuando la aprenda. ¿Pero por qué?
porque me está estimulando a que yo ponga en práctica lo que aprendí. Porque entonces, ¿qué empiezo a aprender ahí? La maestría, cómo compartir lo que la vida me transmitió con amor. Y ahí voy desarrollando, y tengo que hacerlo, la paciencia y comprendiendo el amor, el alcance que debe de tener con paciencia para acompañar a aquellos que necesitan de aquello que tengo para compartir. Entonces, bueno, salimos de la oscuridad para buscando la luz, pero cuando estamos en la luz, la oscuridad nos llama a trabajar. ¿Por qué? Porque ahí es donde hace falta la luz que tenemos, ¿no? Entonces ahí volvemos a entrar, pero ahora en servicio. Qué hermoso, espectacular, de verdad, este espacio de sabiduría, observarnos, conocernos, verificar la información, que nuestra única competencia de despertar espiritual sea con nosotros mismos, ser hoy mejor de lo que fui ayer, con la práctica de esta nueva información.